con su alegría y con sus fiestas y demás. Y qué mejor que la astrología para poder darle un poco ese sentido a todos estos tránsitos que están pasando y sacarle un poco de provecho a ese clima astrológico del cielo para poderlo vivir aquí en la tierra. Muy buenas noches, mis queridos oyentes. Rafael, muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Juan Carlos, en estas tertulias de siempre, y muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ingresamos en el mes del Colgorio. Así es. Fíjate que es que diciembre tiene un tema, ¿no? El que está feliz está más feliz y el que está más triste más triste. El que está solo más solo y el que está acompañado más acompañado. Es una época muy compleja a nivel psicológico porque es como si pusiera diciembre en evidencia muchas situaciones familiares, de vida, sociales, importantes. Y bueno, pues hoy que vamos a hablar precisamente de Sagitario, que Sagitario ingresa más o menos 20-21 de noviembre, desde ahí ya empezamos a sentir ese espíritu navideño o ese espíritu de los rituales que como seres humanos y como colectivo tenemos para poder hacer unos cierres, la importancia de los rituales, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Recordemos que Sagitario se lo llama un signo dual. Lo representa un arquero, ¿sí? Que la parte de abajo es la de un caballo, que es la parte animal del fuego, pero no es un fuego ariano, no tiene la impulsividad de Aries, no es un fuego leonino en cuanto a su creatividad o ser un centro solar, sino que es un fuego que es la búsqueda de qué está más allá de las montañas. Para ello está el caballo que necesita transitar ese camino, pero está la parte de arriba, que es la del arquero, que se dice que tiene esa flecha, que es la que apunta hacia donde está Dios. Dios entiéndase como qué hay más atrás de esas montañas en cuanto a hacia dónde voy. Por eso, en esta época del año es hacia dónde fui durante el año y hacia dónde voy a ir el próximo tiempo. No, qué belleza. Y es que los rituales, fíjate que los rituales a nivel psicológico son supremamente importantes, porque nos pueden decir que hay un antes y un después. Podemos decir que hacemos una síntesis de lo que fue el 2021 y unos propósitos para el 2022. Entonces está en ese limbo, limbo que también tiene el mismo centauro que nombras, que es la parte tan espiritual y que está lanzando su flecha, pero tan animal de tener las cuatro patas muy bien puestas. Y ese conflicto que se genera entre las posibilidades y lo que hay normalmente se ve reflejado en la cadera o en ese punto de quiebre de lo físico, lo material y lo espiritual y lo trascendente. Sí, coincido completamente. La parte del caballo en Sagitario muchas veces es ese optimismo que quiere salir corriendo de la fase anterior, la escorpiana, en donde se tuvo que haber atravesado y haber hecho carne el dolor. Y muchas veces este signo Sagitario tiene el talón de Aquiles de no querer saber más nada con el dolor. Eso es lo que dice el caballo, pero el arquero le encuentra un sentido, palabra fundamental para Sagitario a qué sucedió en la fase escorpiana. Encontrarle sentido a ese dolor o a esas tragedias o a esas situaciones complejas y verlas que no se gana y se pierde, no, se gana y se aprende. Es la mejor forma de Sagitario. Sagitario es un coach nato que siempre tiene una visión positiva, una visión del futuro, de las posibilidades que se abren. Y bueno, pues el sol desde el 21 que está allí nos está poniendo en el ambiente esa positividad y ese poder extractarle a las situaciones que estamos viviendo su potencial y su sentido y su propósito para poder hacer una construcción hacia futuro. Es como tú dices, es positividad que no hay que confundir con negación. Sagitario tiene eso de a veces decir está todo bien, está todo bien, está todo bien, que eso es negar la fase anterior, la escorpiana, ¿no? Y justamente Sagitario es el maestro, es el guía que transmite porque toda esa información la recopiló en su opuesto, Géminis.
fue investigando las diferentes variantes para luego hacerse de un profesor y un guía que comunica alentando, entusiasmando, coachando y profesando. Uf, sí. Así es. Voy a poner entonces aquí la carta de diciembre, pues del día de hoy en este instante y posteriormente vamos a ir analizando los aspectos que va haciendo los distintos planetas importantes en este mes. Eh, y es que fíjate que el regente de Sagitario, que es Júpiter, que está en el signo de Acuario en este momento, terminando en, ya está haciendo un doble paso, porque estos grados que está recorriendo Júpiter ya los hizo en el pasado durante el año y que ahora los está recorriendo ya directos y por última vez Júpiter en Acuario. Y Júpiter en Acuario, pues realmente está hablando de unos enlaces sociales, de hacer tejido social, de encontrar puntos de encuentro con otros, de dónde está la ideología del uno y cómo me compatibilizo con esa ideología, dónde está mi familia ideológica, ¿sí? Y cómo tejo con esa familia ideológica una visión a futuro, ¿sí? Hacia más allá. Sí, recuerda que cuando hicimos el video pertinente sobre Venus en Sagitario, dijimos que una palabra de Sagitario fundamental es distancia. Todo lo que sea distante es Sagitario. Y dicho sea de paso, ya que estamos hablando de Júpiter, Júpiter va a entrar en su domicilio en Pisces el día 29 de diciembre, Diciembre. ya sobre el final del año. Y ahí sí, en su domicilio está esa distancia con la divinidad. Tanto Sagitario como Pisces son signos que están relacionados a qué hay más arriba, quién está como ese ser universal que de alguna forma lo gobierna o ese arquitecto del universo. Y si bien falta para ese tránsito, va a ser uno de los grandes protagonistas del 2022. Sin duda vamos a hacer un programa especializado en 2022 hablando de esa energía, pero para darle como una entrada a esa energía, pensemos un poco que Neptuno es como la ilusión y la fantasía y Júpiter las oportunidades, ¿sí? Entonces, acá no que si queremos una iluminación interna no se trata de imaginar visiones de luz y la luz y el rayo de no sé qué, y entonces voy a decir un mantra y me imagino el carro que voy a tener y con el mantra lo voy a conseguir, sino se trata de ser más realistas, ¿sí? Y de mirar las oportunidades sin dejarnos cegar por el optimismo que tienen las cosas, sino aterrizar un poco el tema, porque con Júpiter en Pisces y después que va a ser una conjunción ahí con Neptuno, podemos cegarnos totalmente de las opciones por solamente una visión positiva. Cada vez que alguien nos niega esa visión afuera, escuchémoslo porque es un espejo que nos está mostrando algo que no hemos querido ver y que es importante integrarlo. Y tanto Sagitario como Júpiter es el consejo, ¿no? Aquel consejo que a veces no queremos escuchar o a veces ese consejo que damos y no hay oídos para ser escuchados, ¿no? Y ya que estamos hablando de la comunicación, el planeta de la comunicación, Mercurio, está en Sagitario en este mismo momento. Acabó de entrar, sí, acabó de, empezamos a tener ya varias sustancias, entró solamente el Sol y ahora que está entrando Mercurio, Mercurio es las gafas con las que veo y analizo el mundo. Y Mercurio al entrar en Sagitario está hablando de ese positivismo, de ponerme unas gafas en donde pueda apreciar de una manera impulsiva, con fuerza, con vigor fogosa de Sagitario, para abrir nuevas expectativas. Entonces, un Mercurio, lo que está pasando en este instante, Mercurio en conjunción con el Sol y conjunción con Vesta, en Sagitario, pues es una energía que está abriendo a caballo posibilidades. Exactamente, este Mercurio, además de las gafas, es la forma de hablar. Mercurio en Sagitario siempre y cuando habla, enseña, porque quiere estar tan convencido de que el oyente va a entender lo que uno dice, que termina siendo un profesor, sea cual sea el tema. Entonces muchas veces termina utilizando vocablos y términos que para el que lo escucha dice, ¿cuánto sabe esta persona?
que puede saber mucho, puede saber poco, no importa, pero por esta seguridad de querer utilizar los términos apropiados y los conceptos apropiados, vamos a poder utilizar este Mercurio para poder enseñar, ¿no? Y justamente para escuchar. Siempre pongamos en duda las cosas. Géminis, su opuesto complementario, el dudar, ¿sí? Este Mercurio lo vamos a tener hasta el día 13. Hasta el 13 de diciembre. Y fíjate que hay otro tema que está sucediendo en este instante y es la conjunción con el nodo sur. O sea, tenemos el nodo norte en los primeros grados de Géminis. ¿Por qué hablo de los últimos? Porque el nodo camina en retrogradación, camina para atrás. Entonces está terminando su temporada de 18 meses que tuvo en el eje Géminis-Sagitario. Pasando en este momento con Mercurio, esto es un gran impulso para eh, desencarcelarnos de unos dogmas, de unas visiones de vida, de unas dietas, de una forma de hacer las cosas que está buscando la trascendencia y todo. El nodo sur está diciendo, hombre, estás dejando de vivir por estas formas de vida y por esta filosofía de vida. Date la oportunidad de abrir a una nueva forma de ver las cosas. Déjate permear un poco por otra manera de verlas, sin que te termines encarcelando por tu propia filosofía de vida. Exactamente, y justamente Sagitario, a mi juicio, junto a Acuario, son los dos signos que más apelan a la libertad de todo el zodíaco, ¿sí? Y justamente la cárcel para Sagitario no es algo que le vaya a gustar demasiado. Con Mercurio en Sagitario, en el nodo sur, también tenemos una capacidad de volver a esa forma de hablar franca y directa, que es muy del fuego y sobre todo de Mercurio en Sagitario, sin que sea doliente a la hora de decirle algo al otro. ¿Sí? Decir, bueno, a ver si a esta persona o en el pasado he tenido una forma de hablar la cual caí en sincericidio, no en sinceridad, bueno, cambiemos y reformulemos el algoritmo. De acuerdo. Eh, eh, Sin duda ese Mercurio está haciendo planes del 2022, como está haciendo la conjunción ahora en diciembre y es una época de síntesis y de propósitos. Está diciendo, el otro año sí me meto a estudiar esto, o si hago aquello, o si genero esta nueva situación, ¿no? Exacto, porque Sagitario siempre es una cosmovisión de lo que vendrá. Justamente esto de ver más allá de las montañas, que yo decía a modo de metáfora, es ver qué quiero para mi vida a futuro y dónde está mi GPS, ¿no? Mi brújula, mi norte. Y Mercurio es la mente, las gafas que tú decías, y justamente es el momento de proyección. Sí. Bueno, caminando justo habíamos dicho acá del 1 de diciembre, hay un evento importante, prácticamente arrancamos diciembre con Neptuno que estuvo en retrogradación desde junio, ¿sí? Y ya se pone directo. Ni más ni menos. Estuvimos durante todo este tiempo que has dicho con la posibilidad de quitarnos el velo de los ojos. Recordemos que Neptuno, siempre que retrograda, bueno, nos da la oportunidad de decir dónde estamos siendo hechizados o de alguna manera eclipsados en el sentido de que queremos ver lo que queremos ver. Ahora que se pone directo, podemos caer en ensoñaciones, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de conectar con la sutileza neptuniana, que es el plano de vibración y de emociones que está por encima de la materia. Si bien la luna son las emociones conocidas, primarias, más ABC, Neptuno apela a algo más. Entonces nos va a traer experiencias emocionales más del orden colectiva, de estar con bastante gente, que es Neptuno, ya que es el inconsciente colectivo, que nos van a nutrir mucho. Mm. Y es una fuente de inspiración. Si estamos dedicados a algo creativo o algo artístico, con Neptuno directo es como tener la energía en el ambiente para captar eso que está en ese inconsciente colectivo y focalizarlo y expresarlo con un Sol conjunción Mercurio, dar una expresión de ello. ¿Sí? Es justamente, Neptuno siempre está por encima de las palabras. Recuerdo
¿Recuerdas la tira Mafalda? La tira argentina. Sí. Hay un evento que está Mafalda y Manolito, ¿sí? Y Mafalda está bailando en la radio que están pasando los Beatles. Y Manolito le dice, pero si no sabes inglés, ¿cómo es que bailas y cantas los Beatles? Y Mafalda le dice, a todo el mundo le gustan los perros y nadie sabe qué significa la palabra wow. Genial, qué buen Como, ejemplo. como diciendo, a ver, déjame bailar música o cantar música de otro idioma, aunque no lo haga bien, porque eso resuena en un inconsciente colectivo. No, de acuerdo. Es como no desarmo al mago en sus trucos diciendo es que me está estafando porque ya vi de dónde saca el conejo de la chistera. No, no, no. Es que disfruto de esta situación sin necesidad de entenderla y desglosarla. La disfruto y una vez la capto con Sol Mercurio, también la expreso en mi proceso creativo individual, en donde le doy una sustancia, una expresión. Yo diría que esa primera semana de diciembre es un muy buen momento para sentarme a escribir un poema o sentarme a pintar un cuadro o a generar alguna situación de recepción del inconsciente colectivo para plasmarlo en un hecho. Mm, Sí, justamente no hace falta que haya una lógica, mm. porque Neptuno no tiene No tiene lógica. Si lógica. no, nos caemos en el eje, bueno, si no, nos vamos hacia el lado de Virgo, si buscamos una lógica. Por eso está el eje Piscis-Virgo, recordemos que Neptuno es el regente de Piscis, y esta semana, como bien tú dices, es justamente como daba el ejemplo de la tira de Mafalda, ¿no? De bailar o de hacer cuestiones que no hace falta entender de dónde viene el mensaje o lo que quiero expresar. No hace falta de lógica. De acuerdo. Y ahí seguimos posteriormente, pues ya con el eclipse, ¿no? El eclipse de Sol, que ese eclipse de Sol es interesante porque es el último eclipse del eje Géminis-Sagitario y es como ya el cierre, la síntesis de ese proceso. Por eso este diciembre es tan interesante porque es un cierre de esa temporada de 18 meses de eclipses. Es un cierre para poder decir, bueno, ya de qué me despego totalmente de estos dogmas y cómo soy más libre, no cómo sigo unas ideologías que ni siquiera las creé yo, sino que me resonaron y me quedé enganchado en ellas. Y es importante ya como soltar eso, ¿no? Para aperturar, ¿no? Sí, para dicha fecha vamos a tener al Sol, a Mercurio, a la Luna, al asteroide Vesta. Recordemos que el asteroide Vesta habla de talentos, entonces vamos a tener el talento sagitariano junto también al nodo, ¿no? Como para poder hacer esto de hacer esta síntesis. Otra palabra de Sagitario, sintetizar. Vuelvo al opuesto de Géminis. Géminis eran muchas partículas de muchas cosas al mismo tiempo y Sagitario sintetiza. Justamente la habilidad de Vesta en Sagitario, unido a bueno, estos planetas, es la de poder sintetizar y al mismo tiempo también la de eh, el rumbo que se le da es la verdad que yo creo y no la verdad inculcada. ¿Sí? Recordemos que entre Sagitario y Capricornio hay una relación, que son signos anticios, que nosotros hemos venido hablando de los signos anticios, que muchas veces Sagitario incorpora la ley y la verdad de Capricornio como si fuese la única. De ahí nacen tantos dictadores sagitarianos. Fíjate que hay un tema con la eclipsada del Sol. Cuando Albert Einstein hace 50 años pudo definir con hechos la teoría de la relatividad, fue gracias a un eclipse. Es decir, los eclipses siempre me van a mostrar algo que no había tenido en cuenta mi conciencia. ¿Sí? Se tapa el sol y empiezan a brillar las otras estrellas. Me doy cuenta que no soy el único poseedor de una verdad, sino que hay muchas verdades. ¿Sí? Normalmente las temporadas de eclipse de sol traen evidencias de algo. ¿Sí? Podemos utilizar una temporada de un eclipse para preguntar sobre una definición de algo, de un trabajo, de una relación. Es como decirle al eclipse, muéstrame, porque yo no he visto. ¿Sí? Cuando se tapa el sol, entonces me muestra otra situación, se pone en evidencia algo y hay que actuar en consecuencia de lo que veo, de lo que recibo, no hacerme ya más el loco, ¿sí? Con ello.
Y está muy bien lo que tú dices, me encanta. Y este eclipse no nos va a dejar hacernos los locos con tanto fuego, porque todos estos elementos del Sagitario forman un sextil con el señor Saturno. Entonces, como siempre hemos dicho, los sextiles son aspectos de 60 grados donde hay una comunicación permanente, ¿sí?, entre los planetas. No es ni un límite, ni tampoco es la cuestión de soy yo la autoridad, ¿sí?, sino que es la posibilidad de poder sostener con constancia los proyectos que vayamos gestando en este eclipse. De acuerdo. Entonces, con lo que salga, actuemos. Con lo que vaya mostrando ¿Sí? estas semanas previas y post eclipse, eh, van a aparecer muchas sorpresas, porque precisamente un poco el que se tape el sol es que se tapa la voluntad individual. Y sí, sí, que no se haga mi voluntad sino la tuya, decía el místico, ¿sí? O sea, la de Dios o la del inconsciente Uh-huh. colectivo o la del más allá, ¿sí? Entonces un poco el eclipse está diciendo, esto que consideras que puede ser una tragedia, una dificultad, no lo veas así, tal vez es una oportunidad para poder decidir y para poder cerrar, hacer unos cierres y liberarte, ¿sí? Completamente. Fíjate que usaste una palabra muy interesante para un aspecto que forma el Sol, la Luna y demás amigos que tenemos en Sagitario, que es la de liberarse, que va a haber un desafío porque forman un quincuncio con Urano en Tauro. Y Urano justamente ese planeta que plantea la liberación, él plantea dar una vuelta de tuerca, plantea justamente el que se abra la caja de Pandora para ver qué hay en esa libertad, en esa renovación. Todo quincuncio, que es aspecto de 150 grados, vamos a tener a Urano retrógrado aún, ¿sí?, que nos va a costar un poco esto de poder liberar todo aquello, ya que va a estar el desafío. Pero hay demasiados planetas en Sagitario contra uno solo que es Urano, que si bien es un rayo potente, hay mucho peso en Sagitario. Mucho peso de libertad, de ir más allá, de darme el permiso, de el aire moviéndome el cabello y del aire cabalgando, ¿sí? Por lo tanto, estos son aspectos que seguramente con el eclipse van a marcar una pauta de procesos de liberación. Cuando hablamos de el punto oscuro del eclipse que se da a los 12 grados de Sagitario, Antonio Polito tiene una teoría bien interesante que la ha podido comprobar en distintas cartas, y es que ese punto que queda oscuro, el siguiente planeta que lo toca es el que le da la energía a ese punto oscuro. El planeta que lo va a tocar, el siguiente planeta que toca ese punto a los 12 grados de Sagitario, pues es Marte, que va a entrar en Sagitario y que va a rehacer. Y esto es muy interesante porque Marte es también un planeta de fuego y en Sagitario es un planeta de poder definir qué quiero y cómo lo logro. ¿Sí? Entonces, la aparente oscuridad que generó un hecho que no tenía en cuenta y que me apareció con el eclipse, después viene a Marte a definir y a hacer en pro de eso que recibí y eso que vi. Y me encanta la teoría que está diciendo, no la conocía y realmente es más que interesante para investigarla. Marte va a ingresar el 13 de diciembre al signo de Sagitario, pero mientras tanto recordemos que Neptuno hace una cuadratura el día del eclipse El día del a los eclipse, planetas en Sagitario. claro. Entonces, hablamos de No todo lo lo sabía. que conlleva un Neptuno directo, que se pondrá el 1 de diciembre, pero el 4 estará haciendo cuadratura. Bueno, acá es el gran momento de enfrentarse contra los espejismos, ¿no? Sí. Y fíjate, porque definamos por qué una cuadratura, realmente no es que haya una cuadratura directa entre el Sol y la Luna, sino porque Mercurio es el que hace la cuadratura. Y en un stellium es como una mesa de cuatro patas. Si mueves una pata, se mueven las otras tres, ¿sí? Entonces, como Mercurio es el que hace la cuadratura con Neptuno, y Mercurio está en contacto con el Sol y con Vesta y con la Luna, por eso es que decimos que hay ahí una cuadratura con Neptuno. Es parte del combo. Parte Mercurio del con combo. esa cuadratura hace a que todo el combo también tenga esta cuestión para con Neptuno, que justamente aquí es el gran momento de no dejar llevarnos por espejismos
que a Sagitario le encantan los espejismos. El mundo ideal, el mundo de Walt Disney. Exacto. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso, ¿no? De acuerdo. Estábamos yendo al 13 de Entonces diciembre. nos vamos de nuevo al 13 de diciembre, el 13 de diciembre que es cuando justo Marte ingresa en Sagitario, ¿sí? Justo para ese día hacen como un relevo, o sea, Mercurio sale de Sagitario y entra a Capricornio, ¿sí? Y Le pasa Marte la entra, posta. sí, le pasa. Entonces, acá ya no se trata de pensarlo con Mercurio, sino de hacerlo con Marte. Exacto. Sí, está muy bien lo que tú dices. Muchas veces he leído en algún texto, no recuerdo cuál, que vilmente a Marte en Sagitario lo llamaban la furia de Dios, ¿no? Sodoma y Gomorra. Esa cuestión de cuando Dios se enoja y manda la furia contra el mundo. Pero volviendo a lo que tú dices, justamente acá sí, la acción de... Venimos de la acción focal, ¿no? De la acción focal de Marte en Escorpio, que es acción intensa, si agarramos la definición de intensidad del diccionario, es utilizar toda la energía focalmente en algo, y ahora pasamos a un tipo de energía y de acción y de proceder que justamente no es focal, sí es direccional, pero si bien es fuego, no es intensa como lo es Escorpio, sí va hacia un sentido. Ahora sí, tenemos un sentido de acción. De acuerdo, de acuerdo. Como va a tocar esos puntos del eclipse y todo, pues lo que está diciendo es ya libérate, ¿sí? Libérate de esas lealtades familiares, de esas religiosidades o de esas situaciones que te tenían tan coartado. Ábrete un poco a la posibilidad, ¿sí? Es Marte, Marte en Sagitario. Bueno, Marte, el siguiente aspecto, ahí ya vamos como a 14, 13, 14 de diciembre, ¿no? Así es. Vamos avanzando un poco a la segunda semana. Ay, espérame que hay un aspecto importante aquí antes. Con Quirón, un Exactamente, trígono con un Quirón en trígono con Aries. Quirón en Aries. Ujú. Ese aspecto, ese trígono está en este momento activo, esta semana, está muy activo, que nos ayuda como a abrazar un poco la realidad, lo que hay. Sol Quirón. Sí, completamente. Que luego, más adelante, Marte lo hará, ¿no? Más adelante. Y otro aspecto que está formándose acá también en esa entrada del 1 de diciembre, pues es la conjunción, ¿no? De Marte, de Venus con Plutón, ¿sí? Ahí se demora ese Venus porque va a ir, volver, es todo un tema. Vamos a tenerlo a 4 meses, Mm, ¿sí? Ahí. Entonces, con esta Venus que estamos transitando en Capricornio, con Plutón, justamente es para rodearnos con figuras, no solo de autoridad por ser Capricornio, sino de poder mm. por ser Plutón, y que esa gente nos sirva para nuestros proyectos, para nuestros quehaceres laborales. No estamos en momentos de juntarnos con la chusma de barrio. A Venus en Capricornio con conjunción Plutón no le gusta mucho la chusma de barrio. Está por encima de eso, me parece. Sí, esto necesita como decía en el colegio un amigo que me acuerdo que me decía, vamos a hacer un grupito de gente bien, de gente que sepa para dónde vamos. Y fíjate que justamente en tanto panorama sagitariano, que justamente nos vinculemos con personas que ayuden a nuestro progreso de evolución no es poca cosa, desde Venus, ¿no? Desde Venus. Mm. Sí, es cierto. Esa conjunción Venus-Plutón, pues sin duda también habla de hacer unas depuraciones en la parte relacional, unas limpiezas, como, a ver, una Venus-Plutón en Capricornio también está hablando como de mirada a futuro, ¿sí? También está hablando de necesito empoderarme de un ordenamiento en mi trabajo, en mis cosas, necesito ordenarme de una manera obsesiva, Venus-Plutón, ¿sí? Para que no me esté dispersando y que más bien construya. Y necesito disfrutar
de todo lo que traiga un esfuerzo, Mm, mm. ¿sí? O sea, el disfrute va a estar puesto ahí, en todo lo que sea, haga el sudor de la frente. Así es, así es. Bueno, y bueno, ¿qué otro aspecto hay aquí? Y ya yéndonos un poco más para la semana del 20, ¿sí? Mm, Marte va a estar haciendo algunos aspectos con Acuario un poco más adelante. Pero fíjate Marte que Sagitario, ¿sí? antes del 20, yo diría que este aspecto de Venus-Plutón se pone muy en evidencia el 6 de diciembre, lo que es 5, 6 y 7 de diciembre, se pone en acción porque la luna, como está pasando por allí, lo exalta, lo pone en movimiento. ¿Sí? Entonces, lo que suceda por esas fechas, además que como es fechas de eclipse, sin duda lo que va a buscar es hacer unas depuraciones, unas limpiezas. Eh, no le tengamos miedo al conflicto o a la situación. Siempre una buena discusión hace que se construya. Estar tragándonos los sapos por evitar un conflicto, Mm, ¿sí? Hace que no evolucionen las relaciones. Entonces yo diría que eso ahí con eclipse y todo está marcando como, bueno, entremos en una discusión y generemos con argumentos, para hacer una construcción hacia futuro. sí, siempre que hablemos de justamente esa tríada que estás mostrando, esos días van a ser muy importantes cuando esté la luna pasando por allí. Bueno, la otra que me decías de que la semana del 20 más o menos fue que me dijiste. Cuando Marte bueno, haya hecho su ingreso en Sagitario, ¿no? Ujú, A ver, ahí está. ahí está. Marte que por el momento va a estar un tanto feral, es decir, que no va a estar tocando varios planetas al principio de lo que son dice el mes de diciembre, estoy hablando, ¿sí? Ujú. No, va a estar un tanto solito. Entonces el guerrero no va a tener mucho en el resto de la carta en cuanto a planetas en que agarrarse en cuanto a aspectos. Eso quería remarcar. Mm, sí, de acuerdo, feral. Un planeta feral es el que no hacen aspectos. Acá lo podemos ver, no le llega ninguna otra línea. No, Mm, exacto. mm. Eh, No. ese Marte sin feral se manda solo también, ¿no? Y más como está en el punto, recorriendo los puntos del eclipse. So, Va a ser un tema justamente ahí donde nuestras acciones, el tema de la agresividad hay que controlar. Cuando Marte mm, está feral, muchas veces no hay otro planeta que o lo calme o lo potencie mucho más, ¿no? mm. Entonces, quizá esos días, bueno, puede hacer algún tipo de cuestión feral. Ahí vemos que va a ser un trígono con la Luna. Nos estamos yendo a qué fecha? Al día Aquí ya 20. es 22 entrada del sol en Capricornio al solsticio. Mm. Perfecto. Ahí ya nos estamos yendo para esa fecha, ya va a estar siendo un trígono con la Luna, pero mientras tanto De resto va a antes, estar, prácticamente no va a ser aspecto. no, no va a ser aspectos, es que no está haciendo aspecto con Eso, ninguno. eso quería remarcar. Va a ser un Sí, martes solito de lo que es diciembre, ¿sí? Ya después sí, veremos enero. sí. Entonces, fíjate también cómo el eclipse, como es ese punto oscuro que se dio a los 12 grados de Sagitario, prácticamente la Nochebuena vamos a estar todavía en eclipse, pero el 31 ya vamos a estar con ese Marte pasando por ese punto oscuro. Sí, entonces esto es como, puede ser que si el 24 no la pases muy bien, el 31 sí, tranquilo que eso va con toda. Bueno, muy bien, Rafael, hicimos ya entonces un recorrido de diciembre. Perfecto. Creo que Sí, no se nos ha perfecto. quedado nada por allí. No. Bueno, muy bien. Mm, vamos a hacer un video próximamente hablando un poco más del eclipse, seguramente lo hacemos signo por signo y seguramente con Cora vamos a ver si nos enlazamos para hacer lo mismo que hicimos con la luna, pero con el eclipse de sol. Y también tenemos otro programa luego, yo creo que ya en la última semana de diciembre, donde vamos a hablar un poco de esa proyección del 2022 y esos aspectos y como encontrarle, cómo sintonizarnos con esa energía del ambiente. Muy bien, Rafael, pues muchas gracias por tus análisis tan buenos como siempre y nos vemos entonces en una próxima. Bueno, hasta la próxima, mi amigo, y un saludo a toda la audiencia.